Hoy tenemos un nuevo segmento, Presidenciables, donde vamos a conversar con los distintos candidatos que quieren llegar a Carondelet. Hoy conversamos junto a Yacu Pérez. Lindo poder dialogar con los jóvenes y entiendo que vuestro público también es jóvenes, así es que siempre serán mi inspiración. Gracias, Yacu. ¿Qué es la seguridad? Lo que más nos preocupa a todos. ¿Qué va a ser distinto Yacu Pérez a diferencia del resto de los gobiernos en cuanto a materia de seguridad? Primero nos eriza la piel cuando vemos que todos los días el crimen organizado se toman las carreteras, las ciudades de todo el país. Esto es el mayor problema que sufrimos los ecuatorianos y que nos encontramos atemorizados, con miedo, eh, prácticamente con intimidación, y hay que dar una respuesta urgente. Nuestra propuesta es hacer un acuerdo nacional por la paz y la seguridad. Hecho esto, tenemos un plan integral que va primerito, que las Fuerzas Armadas se encarguen lo que dice la Constitución, pero que no lo están cumpliendo. El control de las fronteras a través del territorio nacional, a través de los puertos marítimos y también a nivel del aire. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol. En el Ecuador no se cultiva la droga. Si no se cultiva la droga, ¿cómo es que ingresa y sale del Ecuador? Entonces dice que el Ecuador es un país de tránsito. Para evitar que se dé el tránsito, las Fuerzas Armadas tienen que controlar y para ello se dará todo el equipamiento necesario. Si en las fronteras hay que colocar los drones de última tecnología, coloquemos, instalemos, valgámonos de la tecnología, pero con Fuerzas Armadas profesionales tenemos que controlar. Eso a nivel de las fronteras. A nivel interno, la Policía Nacional, bien equipada, bien capacitada, profesionales que puedan detectar con la tecnología que hoy tenemos, Big Data, inteligencia artificial, para prevenir el delito. Sumado a eso, hay que hacer una reforma judicial capaz de evitar que malos elementos de la fiscalía, de los jueces, de las distintas autoridades, sigan haciéndose de la suya, dando órdenes de libertad vía acciones de protección a jefes de las pandillas del crimen organizado. A nivel de las cárceles hay que hacer una reforma penitenciaria para hacer cambios urgentes. Ahí no puede continuar clasificándose a las personas, que entran a las cárceles, a los presidiarios, por la afinidad. Si es afín al grupo A, al grupo B, al grupo C, vaya. No, tiene que ser por los grados de peligrosidad. Esto no es un invento de ahora, eso Napoleón Bonaparte ya por 1800 ya lo diseñó. Hay contravenciones, hay delitos y hay crímenes. Delitos de baja peligrosidad, mediana peligrosidad y gran peligrosidad hay que clasificar de esa manera. Hay que inhibir en las cárceles para que no sigan de todo lo que es las telecomunicaciones, a inhibir las señales telefónicas para que no puedan desde las cárceles dar órdenes hacia afuera para que sigan extorsionando y con este conocido como las vacunas. Sumado a eso, hay que luchar con absoluta firmeza contra la corrupción. La corrupción está penetrada en muchas esferas del Estado y tenemos que ser implacables ahí. La UAFE tiene que entrar a intervenir ahí para detectar y erradicar el blanqueo de capitales. Vamos a crear una comisión internacional con apoyo de Naciones Unidas y de la OEA para investigar, valiéndose además de la ley de extinción de dominio, recuperar los dineros mal habidos, los dineros robados, feriados por gente que se hizo de las suyas, y eso podemos hacer. Pues tenemos un conjunto de acciones que por el tiempo no podemos desarrollar, pero actuaremos con toda la firmeza, pero a la vez con sensibilidad social. Y digo sensibilidad social también, hay que devolver la educación, trabajo a los jóvenes para que en vez de que sean enrolados al crimen organizado,
ellos puedan tener una profesión, puedan tener un arte, puedan tener un oficio, puedan tener además de ellos formación, además de la académica, formación en artes, en oficios, en deportes, en música, en teatro, en todas estas actividades. Sí se puede, claro que se puede hacer. Perfecto. Usted mencionó justamente algo importante, la cooperación con otras organizaciones como Naciones Unidas. ¿Qué opina usted sobre la cooperación entre otros países como Colombia, como Estados Unidos, países que siempre son importantes para el Ecuador? Totalmente, hay que buscar convenios con los países hermanos de Colombia, de Perú y el resto, ojalá de todo el hemisferio. Es más, vamos a impulsar la creación de una Corte Penal Americana, porque hay delitos que deben ser juzgados por esta Corte Interamericana, delitos transnacionales, como cuáles: tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de árboles, el lavado, el blanqueo de capitales, los ecocidios. Todos estos deben ser tipificados y sancionados a través de un estatuto similar al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Podría ser una Corte Penal Americana capaz de que juzgue estos delitos de lesa humanidad. Su partido o su movimiento, Somos Agua, y todos los que lo acompañan, ¿cuál es la principal propuesta en cuanto a biodiversidad que tiene usted para el país en cuanto a todo lo ambiental? Múltiples acciones ahí, múltiples planes. Uno, por ejemplo, vamos a plantear la reconversión de la deuda externa a través de la compensación por agua y oxígeno que nosotros vamos a cuidarlos desde el Yasuní, las fuentes de agua. Segundo, vamos a promover una consulta popular para que las fuentes de agua, zonas de carga y recarga y regulación hídrica, queden libres de minería metálica. Tercero, vamos a hacer que el Ministerio del Ambiente sea realmente un ministerio de protección del ambiente, un ministerio de la ecología, de la transición ecológica, y no cómplices de todas las actividades que contaminan este rato los ríos, las selvas, la biodiversidad. Vamos a adicional a aquello, a potenciar todo lo que tiene que ver con el turismo ecológico, el turismo ambiental, el turismo vivencial, el turismo comunitario, que esto va a la par con todo lo que es en materia ambiental. Nosotros consideramos que una vez que gane el sí en la consulta, Quito quedará libre de minería metálica a través del Chocó Andino, el Yasuní quedará libre después de que se gane la consulta, y ahí hay que potenciarle al mundo, decirles que aquí hay un grupo de jóvenes, de ecologistas, que no son solamente soñadores utópicos, sino argumentando con la ciencia y la conciencia, estando en conexión con la comunidad científica, que dice que el 80% del petróleo debe quedar bajo tierra en el mundo si queremos evitar que pase o rebase de los 2 grados Celsius el calentamiento global, para evitar que la especie humana y todas las especies se extingan en el planeta. Es urgente entonces dar un mensaje al mundo que en el Ecuador se ama la vida, se defiende la vida, se protege la vida del planeta, y este va a ser un mensaje potente, no solamente para Ecuador, sino América Latina y el mundo en general. Sí, muchas gracias al candidato Ayaki. Saludos. A ver, mi primera pregunta, justamente tocando temas económicos, sería respecto a la consulta del Yasuní. Por lo que tenemos entendido, usted que estás a favor de defender el Yasuní y que el petróleo se quede bajo la tierra. La pregunta que surge aquí acaso es, de ganar el sí, ¿cuál sería tu plan para poder financiar lo que queda del gasto público que no se cuenta actualmente, pues, en el caso de que no estuviese el tema del Yasuní? Estamos hablando de 800 millones de dólares menos del presupuesto general del Estado. Gracias por la pregunta. En realidad, dejar de extraer el petróleo del Yasuní representa apenas el 0,5% del presupuesto general del Estado. En términos absolutos, 148 millones de dólares al año. Si nosotros tomamos la infraestructura del OCP, del oleoducto de crudos pesados, que termina en enero del 2024, y por el que pagamos cada año 117 millones de dólares, recuperando, ya tenemos 117 millones de dólares, que casi se compensa con los 148 millones. Va a haber una pequeña del Yasuní, representa
apenas el 0,5% del presupuesto general del Estado. En términos absolutos, 148 millones de dólares al año. Si nosotros tomamos la infraestructura del OCP, del oleoducto de crudos pesados, que termina en enero del 2024, y por el que pagamos cada año 117 millones de dólares, recuperando, ya tenemos 117 millones de dólares, que casi se compensa con los 148 millones. Va a haber una pequeña diferencia. ¿De dónde sale la diferencia? Si nosotros hacemos una renegociación patriota, honesta, transparente, defendiendo los intereses nacionales y no privilegiando a uno de los hombres más ricos del planeta, que es la dueña de Porta, Claro, y de Telefónica de España, en telefonía celular se puede obtener 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, no 148 millones. Sumado a eso, si nosotros levantamos las exoneraciones, los subsidios que el Estado les da a la banca, a las petroleras, a las telefónicas, tenemos 600 millones de dólares anuales. Ahí está el dinero. No hay que preocuparse. Pero a cambio de eso, vamos a respetar la vida de los pueblos tagaeris, taromenanis, oñamenanis y de la mayor biodiversidad del planeta que está en el Yasuní. Que ese bosque, esa selva amazónica, junto al gran Amazonas, provee del 20% de agua dulce al planeta y de la cuarta parte de oxígeno al planeta. O sea, es el pulmón del mundo la Amazonía y hay miles de razones para defender el Yasuní. Muchas gracias. La verdad, el tema de lo que has mencionado me parece muy interesante, específicamente lo que habla sobre la disminución de subsidios, como en el caso de la banca. Ahora, justo tocando ese tema, ahora que se viene el fenómeno del niño, entendiendo que o sea, a usted no le va a tocar como tal el tema de apalearlo, sino más bien el tema de la reconstrucción post-Yasuní, porque usted entra después del 2024, en diciembre de 2023. Entonces, en ese caso puntual, ¿qué haría con el tema del crédito? Entendiendo que si usted dice que hay que quitarle subsidios a la banca, ¿ya? ¿Qué pasaría ahorita que no se está entregando créditos productivos desde el año 2022, desde mayo? Entonces, hay un problema serio y las bancas van a tener que reestructurar deuda, producto justamente del fenómeno del niño. ¿Cómo vamos a hacer para ayudar que la banca pueda reestructurar esa deuda si por un lado estamos quitándole también, digamos que encima un apoyo en un momento de crisis como sería el fenómeno del niño, o post-fenómeno del niño como tal? Bueno, una primera aclaración, a la banca no le vamos a quitar nada, solo vamos a dejar de subsidiar. Cuando el Estado subsidia a los más pobres, en el subsidio de los combustibles, los neoliberales ponen el grito en el cielo, dice, ¿cómo vamos a subsidiar? La economía se va a colapsar. Pero cuando se les subsidia a la banca, a los petroleros, a las telefónicas, calladitos están. Si se va a subsidiar a la banca, subsidien a los pobres. Pero además, los otros ya tienen dinero, no necesitamos subsidiar. En cambio, los pobres sí necesitan subsidiar, por un lado. Segundo, sobre el tema del fenómeno del niño, hay que crear un fondo emergente, un fondo económico, pero también hay que procurar evitar la pérdida de vidas humanas. Y por eso desde ya el gobierno debería estar trabajando desde limpiar las cunetas, las zanjas, las quebradas, los sumideros, hasta tener listos los albergues y listo todo lo que va a ser la alimentación y la reconstrucción en toda la costa ecuatoriana. Recordemos que esta vez el fenómeno del niño va a ser más fuerte, ojalá me equivoque, por todo el calentamiento global, la crisis climática, que en el Ecuador se talan alrededor de 100.000 hectáreas por año. Entonces la madre naturaleza no perdona. Entonces tenemos que crear un fondo emergente para una reconstrucción emergente, pero una reconstrucción con dineros que sean rápidos, ágiles y que vayan a los más pobres, a los más humildes, no que se quede en los intermediarios y peor se roben gente vivaracha que por ahí aparezca. Y para eso tendrá que hacerse una veeduría, habría que hacerse una minga con todos los sectores, involucrando ahí a la iglesia, a la academia, a las cámaras, al sector privado, a los GATS municipales, parroquiales, prefecturas, y el Estado central tiene que jugar un papel preponderante ahí. Hay que hacer todo un plan
un plan que permita una resiliencia, una reconstrucción de manera emergente. Entonces, entendiendo esto que usted explica ahorita, ¿cuál sería su plan, propuesta, digamos que una medida concreta que va a hacer con el sector productivo para reactivarlo post fenómeno del Niño, entendiendo que van a necesitar reestructuraciones de crédito y una situación, lógicamente, de financiamiento? El tema productivo vamos a volver la mirada al campo, pero una mirada no retórica, sino en la práctica, y para eso hay que destinar recursos económicos para darles créditos a los hermanos campesinos, agricultores, ganaderos, para darles asistencia técnica, para invertir en canales de riego, en vías, y vamos a crear un, una empresa nacional de acopio y comercialización de alimentos capaz de que se le pague el precio justo a los productores y se le venda a precio justo a los consumidores. Eso se llama comercio justo. Y vamos a generar ahí, comprando los productos, canastas solidarias para combatir el hambre, la desnutrición crónica infantil, y también canastas agroecológicas donde se prevalecerá todos los productos, los alimentos que se producen en las fincas. Recordemos que el 70% de los alimentos que están en los mercados de las grandes ciudades provienen de pequeñas economías campesinas, indígenas, de agricultores, y eso creo que hay que dinamizar. No puede ser posible, por ejemplo, que hoy el precio del arroz esté a 60, 70 dólares el quintal, y ahora está importándose a 65 dólares el quintal desde Colombia. Pero en 3 meses ya va a salir cerca de 500 toneladas de arroz en el Ecuador, y ahí dirán que hay mucha producción y querrán pagar a los productores a 20, 25 dólares del quintal. Esas medidas absurdas, indolentes del gobierno hay que corregir, y por eso es necesaria una empresa nacional de acopio que puede tener silos, que tenga cómo poder acopiar todos esa producción que se da en tiempos de gran producción de arroz, de la leche, de las papas, de todo lo que es alimentos, para después en tiempos de escasez sacar eso a la venta. ¿Qué piensa hacer con el sistema de salud colapsado post fenómeno del Niño? Entendiendo pues, que va a tener un problema que va a ser heredado probablemente del gobierno, del gobierno durante el fenómeno del Niño, que sería espectacular. Hay que hacer una reingeniería en materia de salud, y salud tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto de Seguridad Social. Primero tenemos que toda la infraestructura de salud, repotenciarlo. Segundo, hay que firmar convenios aquí lo que queremos los usuarios de la salud es que se atienda dignamente, que se atienda de manera inmediata y se atienda con calidad. No vamos a requerir tanto trámite, simplemente con la cédula. Si tiene que intervenir, vaya a un centro privado o vaya a un centro público, cualquiera de los dos. Vamos a hacer un convenio, pero a diferencia de los convenios existentes hoy, vamos a empaquetar los servicios. Eso va a reducir un 30%. Me explico cómo va a ser eso. Ahora actualmente, por ejemplo, se quiere hacer una intervención de corazón abierto y les cuesta en una clínica particular 10, 20, 30 mil dólares, porque se les van subiendo los ítems de diferentes gastos, y muchos gastos ni siquiera están contemplados, ni siquiera se utilizan, pero después la clínica particular le dicen, le facturan por 25 mil dólares al Estado. Y nosotros le empaquetamos y decimos aquí, por todo la intervención hasta la cura, le cuesta 25 mil, pero empaquetado hay cómo bajar el 30%. Entonces, ahí podemos ahorrarnos un mundo el Estado Nacional. Entonces, con esa fórmula se aplicaría tanto para el Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y ahí gana el paciente, gana la empresa privada o las clínicas privadas, y gana el Estado. Eso es urgente. Eso me han asesorado médicos que conocen el tema, que tienen experticia en el tema y que están indignados de cómo se roban la plata en los hospitales. Eso tenemos que hacer. Y en el tema de adquisición de medicamentos y todo, vamos a crear la Secretaría de Transformación Digital, mediante el cual todos los procesos
van a ser automatizados, digitalizados y simplificados, capaz de que no me metan, después de que el proceso está avanzando, al final metan las manos traviesas. Cuando meten las manos traviesas ahí, en el sistema automatizado, aparecerá, se prenderá la alarma y ahí podemos detectar dónde está el foco de corrupción. En nuestro gobierno trataremos de dar con absoluta firmeza la corrupción a todos estos actos que se han dado históricamente durante la pandemia, antes de la pandemia y post-pandemia. Mi pregunta va un poco más tocando el tema del deporte, que creo que es algo que se ha tocado poco dentro de las veces que se ha podido conversar con usted. En una generación donde existe tanto buen deportista, caso Neisy Dájomes, por ejemplo, o los de la selección de fútbol ecuatoriana y así sucesivamente, mi pregunta va por dos lados. La primera es, ¿usted cómo planea seguir implementando el deporte para alejar a los jóvenes de los malos pasos? Y la otra pregunta es, ¿cómo lograr que espectáculos, caso como sede, lograr tenerlos dentro del país, dentro de su mandato, por supuesto, o en caso de una reelección? Muchas gracias. Gracias a usted y lindo, porque el deporte es el lenguaje de los pueblos. Vengo este ratito haciendo una ciclada de 1 hora y una yoga de 45 minutos. Y cuando quiero relajarme voy a hacer un partido de fútbol o un partido de ecuavole que me fascina. Pero veo que no hay canchas suficientes, no hay suficiente infraestructura y no hay suficiente incentivo, apoyo al deporte, las federaciones deportivas. Mi hija es karateca y ella, para poder salir a competir en las diferentes provincias, el Estado no les da nada, no, ni siquiera les da el bus para poder trasladarse, tienen que ellos con sus propios recursos. Yo sé que en el Ecuador tampoco hay demasiados recursos, ¿no? Pero por lo menos algo, por lo menos la mitad debería subsidiarse, debería crear becas. Y yo creo que el deporte está tan venido a menos, y lo que usted manifiesta, justamente los jóvenes se van por las drogas, se van por el microtráfico, se van a otras actividades porque no hay ese incentivo. Si uno después de hacer deporte se queda livianito, chuita, limpiecito, eso hay que propiciar para que los jóvenes no sean el caldo de cultivo para todos estos negocios ilícitos. Así es que en nuestro gobierno daremos todo lo que sea necesario y simplemente decir que el dinero alcanza cuando no se la roba. Listo, Yacu, muchísimas gracias a ustedes. Esta fue la entrevista con Yacu Pérez, que de seguro la van a escuchar en Hablemos de Política. Yacu, agradecerle por su tiempo y espero poder conversar con usted en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Un placer dialogar con los jóvenes. Ustedes son la acción, ustedes son la esperanza. De ustedes va a depender el cambio del planeta. Esta fue la entrevista junto a Yacu Pérez. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales como hablemosdepolítica.es.